una guía novedosa, práctica y divertida para lograr una digestión sana y una vida feliz. Nos acompaña su autora, la doctora Juliana Suárez, subespecialista en gastroenterología y endoscopia digestiva y especialista en cirugía general. Desde hace 6 años realiza divulgación científica y educación en salud digestiva en redes sociales, permitiéndoles a las personas aprender de un tema sobre el cual existe mucha desinformación y poco acceso en salud, quien conversará con la periodista cultural y musical Laura Galindo. Sin más preámbulos, démosles un fuerte aplauso, por favor. Hola a todos, buenas noches. Doctora Popó, es un gusto conocernos por fin. Gracias, Laura, y me encanta que empieces con mi sobrenombre apodo que me pusieron en las redes. Pues empecemos porque yo no tengo nada que ver con medicina. Yo soy literata, soy pianista, soy periodista y digamos que me peleé con la editorial, pues de la que también soy aliada, para presentar este libro porque yo conocí a la doctora Popó por redes sociales, con uno de los múltiples memes. Entonces, haciendo honor al contenido que vemos siempre, quiero abrir esta charla preguntando, ¿ya hiciste Popó? Ya hice muy bien, hice 2 veces esta mañana y fue como un presagio. El popó ha estado presente siempre en mi vida y supe que este día iba a estar muy bien desde que hice muy bien esta mañana. ¿Ustedes ya hicieron popó hoy? Bueno, pues yo no he hecho popó y creo que tiene que ver con que he tenido un día muy agitado, tenía muchas cosas que hacer, estaba corriendo todo el tiempo, estoy despierta muy temprano, pensé que iba a llegar tarde a mi charla con la doctora Popó, en fin. Y hay algo acá que me explica un poco y que me ayuda a entender que efectivamente esos episodios de estrés, de tensión, están estrechamente ligados con hacer popó de una manera sana y saludable. Hablemos un poquito de eso. El cerebro y el intestino están conectados como una pareja que se habla todo el tiempo, o lo podemos como poner de ejemplo 2 televisores que están transmitiendo al tiempo lo que estamos viviendo, todo lo que nos está sucediendo. Y en esa conversación está en la mitad la microbiota intestinal como un interlocutor juguetón, porque le habla al intestino y al mismo tiempo le habla al cerebro. Entonces, estos son una cantidad de vías de comunicación que hoy decimos que son miles. De pronto en 10 años vamos a decir que son millones. Y yo siento que fue injusto que dijeran que el intestino era el segundo cerebro, porque es el primer cerebro y es lo que van ustedes a encontrar en el libro. Las células del intestino terminaron formando, de estas neuronas del intestino terminaron formando el cerebro cabeza, y por eso hay muchas emociones y sensaciones que se viven primero en el intestino. El estrés, el miedo, el enamoramiento, eso que llaman las mariposas en el estómago, son realmente las mariposas en la microbiota intestinal. Sí, sí, realmente, por eso lo embarramos muchas veces. Sí, yo no lo quería así, pero tú lo has dicho, y por eso vivimos y sentimos con nuestro intestino, es muy visceral lo que sentimos, es muy abdominal. Entonces el estrés se vive en el colon y el cerebro está en la capacidad de cambiarle el movimiento al sistema digestivo, hacerlo más rápido, hacerlo más lento, cambiar la cantidad de líquido que pasa a través del balance de fluidos, producir diarrea, estreñimiento, sensibilidad a los alimentos, todo eso puede suceder en un episodio de estrés. Uno puede irse a los 2 extremos, o le da diarrea de estrés o no hace popó porque está súper estresado. Totalmente. La segunda vez que me presenté a gastroenterología, me dio una diarrea terrible, por eso digo, el popó siempre ha sido un presagio en mi vida, y yo ahí arrodillada, minutos antes del examen, que yo sentía que me estaba muriendo. Después de que hice popó, se me fue el miedo, descansé y lo logré, finalmente. Hay algo que yo leí acá que me dejó súper sorprendida porque nunca me lo había imaginado, y es que aquí dice hay neuronas en el intestino. Tenemos más neuronas y nervios en nuestro intestino que en la médula espinal. Es un cerebro, literalmente, que funciona, de hecho, independiente del cerebro de la cabeza. Tiene un sistema de movimiento independiente.
Por eso yo digo, no es un segundo cerebro. Digamos entonces al menos que es otro cerebro, porque para mí es el primero. O a ver, si alguien puede pensar, caminar y funcionar sin hacer popó durante una semana, entonces ¿quién es el que manda realmente en la salud? Es el sistema digestivo. Y el arte de hacer popó redime el sistema digestivo y le da lugar al popó, al colon, al recto, al ano, a todo el sistema digestivo que se merece y que nunca se le ha dado. Bueno, ya que usted llega al título del libro, el arte de hacer popó, ¿por qué será que nosotros siempre vivimos en dos extremos? O el popó nos da risa, como a los niños, que nos dicen popó de ¡guau! O nos da impresión y no queremos saber nada. Es como, no me cuentes que vas a hacer popó, pero por Dios, ten privacidad. ¿Qué ha pasado culturalmente para que le tengamos como esas reservas a hablar de popó? Creo que la narrativa con la que nos criaron alrededor del hábito de hacer popó fue negativa. Con el popó se burlaron, nos insultaron, todavía nos insultan, nos mandan a comer de la que sabemos. Y a los niños pues también se les castigaba con la palabra popó, caca, no. Y nadie se puede dar cuenta que hiciste popó y tienes que guardar el popó. Tú no puedes hacer popó, tienes que aguantar. Juliana, tienes que aguantar hasta que lleguemos a la casa. Y entonces el popó se volvió como un tema no solo de risa y vergüenza, sino tabú. Cuando yo empecé a hablar en redes de tantos temas que empecé a hablar, porque yo nadaba en la información y yo decía esto cuándo va a parar, y un día pancreatitis y otro día hepatitis, cuando empezamos a hablar de gases y popó, y la gente se conectó con este tema que nos convoca a todos, porque todos hacemos popó, y suena, y huele, y debe dar placer hacer popó. Debe ser un placer tan rico como comer, como dormir, como tener relaciones también íntimas. Entonces las personas se identificaron con el popó y dijeron, podemos hablar del popó. Y por eso el título habla del popó, me apodaron la doctora del popó, pero realmente el libro es un manual de salud digestiva, es un estado del arte en gastroenterología sobre muchos temas digestivos: estreñimiento, síndrome de intestino irritable, dispepsia, gastritis, reflujo, microbiota intestinal, eje cerebro-intestino-microbiota. Hay algo ahí que siempre me ha parecido muy, muy interesante y es, yo tengo amigas que son médicas, que también son subespecialistas y todo este asunto, y siempre intentan mantener una posición muy seria ante todo, ¿no? Entonces uno va, lo invitan a unos cumpleaños y eso está lleno de médicos, entonces hay que ir muy bien arreglado, todos son muy serios, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que no se pueden presentar, hay que guardar siempre como toda la integridad del médico. Y una de ellas, como que le mostré pues los contenidos de la doctora del popó y me dice, uy, yo no sé si yo tendría tanta personalidad. Mi pregunta es, ¿en qué momento la doctora del popó, su especialista con todos los estudios y los títulos que tiene, digo, me voy a desprender de esa coraza del médico perfecto, integral, súper serio y me voy a literalmente cagarme la risa con mis seguidores? Los que me conocen de pequeños, mi familia y mis amigos saben que yo tengo una vena histriónica porque quería ser actriz de niña. Y yo no sé qué pasó en el camino y se me cruzó la medicina. No sé. Y en las redes sociales yo empecé a encontrar este espacio donde me podía arriesgar a encontrar formas para conectar este tema con la gente y que no fuera cartonado y que la gente se sintiera segura para crear emoción, porque es que también es un arte conectar y encontrar estrategias de comunicación en las redes sociales para que la gente se enganche con el contenido. Es muy diferente de dirigirse a un público médico en un congreso donde tienes que manejar una jerga técnica a conectar con gente que ni siquiera es capaz de decir la palabra gastroenteróloga. Por eso se identifican con el popó, ella es la que habla del popó. Entonces empecé a desplegar y me empecé a arriesgar y claro que hubo momentos que sentía como estoy haciendo el oso, será que sí, que no, pero ese riesgo lo sigo haciendo porque yo sigo aprendiendo todos los días. ¿Y qué dicen los colegas? ¿Cuántos colegas? Ahí los ves. ¿Qué dice mi profesor, por ejemplo, el doctor Aponte? Ahí está. Miren cómo me apoya, a él le encanta. Doctora Ponte, doctora Ponte, ¿usted ya hizo popó hoy? Ya, muy bien. Feliz de
Placenteramente. Entremos en ese tema que es bastante insistente tanto en el libro como en las redes sociales, y es que la gente sufre haciendo popó porque no puede, porque le da pena, y cuando le da pena, entonces pues puede menos, porque hablábamos acá, se lo explica muy bien, de cómo funcionan los dos esfínteres del ano y todo el asunto, porque tiene que ser placentero. Porque es que se nos olvidó además que el ano es un príncipe, o sea, el ano es, hay un capítulo dedicado al ano. Se llama el príncipe, ¿no? El ano príncipe. Nosotros lo tratamos con un respeto increíble. Aquí hay un coloproctólogo, el doctor Troncoso, hay cirujanos, colegas gastroenterólogos. Es que del ano depende el final de la digestión, si lo decimos, o el principio, porque si yo hago muy bien popó cada mañana, me preparo para una digestión adecuada el resto del día. Si no hago bien popó, pues hay mayor posibilidad de llenarme de gases, la comida me caiga mal, ¿sí? Y cuando tú haces muy bien popó, esas terminales nerviosas del ano se siente como este alivio de desocupar el sistema digestivo para empezar la digestión. Contrario a lo que hemos normalizado, que es prácticamente sufrir sentados en la taza del baño, pujar hasta que las piernas se duerman, tener que realizar maniobras digitales para sacar el popó, que cuando lo hablé en redes las personas se sorprendieron, pero al mismo tiempo dijeron, eso me pasa a mí. Entonces se vieron en el espejo y sintieron que era un espacio seguro para comentarlo. ¿Por qué no decir entonces que hacer popó sí es rico y da una sensación de alivio y de placer? Y al volverlo algo tan natural, entonces vamos a buscar ese alivio que genera hacer popó. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los que están aquí son médicos? No. Pero muchos. Casi. ¿Cuál es el coloproctólogo? Aquí está Juan Manuel. O sea, si usted es la doctora Popó, ¿él es el doctorano? El doctor Troncoso. Pero nosotros hemos hecho contenido juntos y entonces yo he dicho la frase de Juan Manuel y Juan Manuel ha dicho la mía, o sea, hemos hecho como intercambiado personajes y a la gente le resulta muy divertido porque hemos ido derribando este muro y esta, digamos, pared que le impedía a las personas hablar de este tema que pues todos tenemos que hacerlo. Y es que yo creo que ahí el humor es clave, ese conectar con el humor con la gente es muy divertido porque el contenido, además de que es absolutamente pues serio y formal en cuestiones de medicina, pues absolutamente ilustrativo y autorizado, pues también hay un montón de memes, hay un montón de chistes, hay un montón de cosas que claro, uno lo ve y lo replica y lo reparte. Todo eso es cosecha de Juliana, o Juliana tiene a alguien que le dice, oye, la vez cómo sube eso. Juliana, hay un equipo que quiero mucho que está aquí, el equipo de TZL, mi manager, Tati. Los seguidores me comparten todo el tiempo contenido y mi esposo, que es gastroenterólogo también, Gerard, es súper consumidor de TikTok. Por él entré a TikTok. O sea, yo primero estuve en Instagram, Facebook, YouTube y Gerard era como, tienes que ir a TikTok y yo como que no, TikTok no es como tan serio. Y cuando vi que me tomaron en serio hace como 3 años, yo dije, esto es increíble porque yo pensé que se iban a burlar del contenido. Son las personas que me dicen, esto es un trend, esto es una tendencia, tienes que hacerlo, pero siempre hay un riesgo, todavía hay esta cosquillita, ¿será que lo subo? ¿Será que no? Pero pues es lo que tenemos que seguir haciendo, esto es un ensayo-error. Pues yo, la verdad, creo que es un ensayo-error que ha funcionado muy bien. Yo llegué a ese contenido por esos chistes y me quedé porque el resto del contenido me pareció súper interesante. Prueba de eso es este lanzamiento con todos estos souvenirs, con el helado que tiene ojitos, con el popó que lo saluda uno abajo. A propósito grande, con poco felicidad. Y lo que me parece muy chévere es que a través del chiste siempre hay una explicación mucho más oficial. Me acuerdo mucho de uno que era una crema pastelera, ¿no? Y el reel era alguien haciendo, como dejando caer la crema pastelera, era como de chocolate. Y luego salía Juliana diciendo, así debe verse el poco perfecto. Y bailando, ¿no? Y todo el mundo era como, pero no haría ese pastel, no ejemplo. Sí, porque cuando yo empecé en redes sociales hace casi 7 años,
todo era como muy estático, eran dos planos, eran figuritas, fotos, y con las redes sociales, con la pandemia llegó la era del video como tipo TikTok, con música, ¿se acuerdan de ese que era como tan, 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 o sea, en 20 años nos vamos a estar riendo de ese tipo de contenido? Ahí se me ocurrió la plastilina, por mi hija, que tiene 8 años y tiene este tema de juego con la plastilina y el popó, y yo dije, bueno, ¿qué tal si yo salgo con figuras de plastilina mostrando algo que para nosotros es muy importante como gastroenterólogos, que es la escala de las formas del popó, pero yo lo muestro en plastilina? Pero mira, fue algo que se me ocurrió como en un minuto y lo lancé con una música que estaba en tendencia y la gente inmediatamente, fue el primer video viral, estamos hablando creo que de 2021, llegó como a 2 millones de personas, eso no me había sucedido, yo había empezado en 2018 y la gente empezó a decir, me acabo de dar cuenta que ni para hacer popó sirvo, ni para cagar sirvo. Entonces esto fue lo que llevó el contenido científico al nivel de cualquiera está aquí, cualquiera puede estar aquí y va a estar presente en este tema. Y fíjate que esa es una de las grandes críticas que siempre nos hacemos, pues digamos desde la academia, y es como tú le hablas a los académicos, si tú eres literato y le hablas a los académicos literatos, pues muy chévere, pero quien va a comprar los libros no son solo los literatos. Exacto. En este caso, pues quien se enferma no son solamente los médicos, es toda la gente que necesita ese tipo de información y eso me parece buenísimo. Tengo una anécdota y es que yo dicto clase de periodismo cultural en la universidad y llegué con el tote bag que me dieron de souvenir que dice la revolución del papel. ¿Y qué pasó? Pues, primero me miraban como, ok, pero una de las chicas es mamá y me dice, ay no, mi hijo, que se llama Anthony, tiene 7 años, es seguidor de la doctora del popó, me hizo comprarle el libro y él me lee a mí toda la parte de atrás donde está el diario y donde está la especificación de cómo son los popós del Bristol 4, del no sé qué, y todas las noches ese es el cuento con el que se duerme. Los niños tienen una fascinación con el popó y muchas veces se les reprime. Aquí está Michelle también, que es gastroenteróloga pediatra, y lo hablamos mucho con Michelle. Y los niños no se les permite, digamos, se les obliga a dejar el pañal antes de tiempo, no se les permite, digamos, explorar muchas veces. Y este libro es como, vamos a devolverle el lugar al popó que de pronto de niños nos lo quitaron antes de tiempo, nos quitaron el pañal antes de tiempo, nos quitaron la diversión antes de tiempo. ¿Y cómo le va a la hija del doctor y la doctora popó con los demás niños? Porque debe ser de un desparpajo impresionante. Totalmente. Ella un día me dijo, mami, entonces el popó es el correo de las bacterias. Y yo dije esta frase, hay frases que yo salgo y las apunto. Y el otro día la oigo repitiendo toda mi retadila por allá jugando a la doctora popó. Sí, claro, tiene una personalidad, digamos, muy extrovertida que espero que explote. Es como artista, vamos a ver qué va a pasar, pero le voy a permitir. Es una palabra delicada en este contexto. Sí. Le voy a permitir que explore toda su vena artística, como me la permitieron explorar a mí, mis papás. Yo me acuerdo de un post en el que estaban jugando a las Barbies y la hija de los doctores del popó sentó su Barbie en el baño. Sí, porque la nueva casa de la Barbie trae un baño y el baño baja y hace un ruido y le metemos figuras de popó y entonces ella hace que la Barbie hace popó. Y no, A las Barbies que hacen popó. a las Barbies que hacen popó. Sí, o sea, ya debería venir la Barbie que hace popó. No sé si viene, pero ya debería venir. Hablemos del banquito para todos los que no son médicos gastroenterólogos, que me parecen tips. El banquito es supremamente importante porque hacer popó pues requiere una técnica, pero esto no digamos, no se ha divulgado, ¿sí? Porque ni siquiera pensamos en hacer popó. Las personas hoy en día se bañan y salen para el trabajo rapidísimo. Entonces se va perdiendo el reflejo de hacer popó todos los días y hay que volverle a enseñar a este cerebro a hacer popó. Entonces con el banquito es muchísimo más fácil
porque se rectifica, se pone el recto y el ano en una posición vertical que hace que sea mucho más fácil hacer popó, y lo que simula es una posición en cuclillas. En esta posición hay un músculo que está cerrando el ángulo de salida del recto y el ano, que es el pubo rectal. En esta posición, que es en 35 grados, yo estoy liberando ese músculo se relaja, el recto y el ano están en posición vertical, el diámetro del ano aumenta, se relaja y es mucho más fácil hacer popó. Entonces es algo que lo tenemos que hacer y el cerebro hay que reentrenarlo. No será de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar. En mi casa hay una pelea con el banquito del popó. Y es que mi novia, que está ahí sentada, dice que no lo puedo poner en el baño del pasillo porque es el baño de las visitas y ahora dar cuenta que tengo un banquito para hacer popó. Entonces lo puse en el baño del cuarto. Pero entonces tampoco, porque me dice que cómo voy a hacer popó en el cuarto porque va a quedar oliendo y que está ahí. ¿Cuál es la solución a mi dilema familiar sobre el banco del popó? Yo te voy a contar qué me ha pasado a mí. Yo estudié con hombres y me encantan los ambientes donde hay muchos hombres. Y cuando empecé a trabajar como gastroenteróloga en Cali, llegó un momento en que éramos 9 hombres y una mujer. Y el único baño que a veces así había para hacer popó quedaba al lado del gastroenterólogo que estaba haciendo informes. Entonces, si me tiraba un gas, pues iba a sonar. Si hacía popó, iba a oler y se iban a dar cuenta. Y empecé a aguantar. O sea, una gastroenteróloga aguantando. Entonces un día caí en cuenta y dije, bueno, a mí, ¿qué es lo que me impide hacer popó en la clínica? Es que los otros se den cuenta que hicimos popó. A eso le tenemos miedo. Tenemos un estreñimiento social que es el que tenemos que derribar. Entonces dije, pues no voy a esperar a que se den cuenta, yo les voy a decir que hice popó. Entonces salía del baño triunfante, dejen eso cerrado un rato porque eso quedó podrido. Y todo el mundo, guau, Juli, sos una exagerada porque eso es así, no, tampoco. Entonces, digamos que son estrategias que uno va generando y es válido que las personas que tienen todavía mucha dificultad, los pacientes, que lleven unas goticas, las goticas de popó son muy útiles, los ambientadores, los protectores, porque nosotros tenemos que sentar en el baño. Le enseñamos a los niños, con Michelle ya hablamos mucho a esto, a aguantar y a no sentarse. No te puedes sentar, entonces orinamos y hacemos popó en el centro comercial como arañas. Terrible, es terrible lo que hacemos con los niños. Y luego como adultos nos toca desaprender. Entonces, todas las estrategias que nos den tranquilidad, pues las tenemos que utilizar. Puedo hacer popó en el baño del pasillo o en el cuarto donde yo quiera. Y lo que quieras, si huele, pues huele, si quieres usar velas, ambientadores, gotas, está bien, es válido. Tengo preguntas médicas ahora de cosas que no entiendo. Sí. El asunto de la microbiota. Alguna vez escuché que yo tuve Asperger de chiquita y me cambiaron la dieta. Entonces era ese Asperger temprano que les da a los niños, que damos a los 3, la terapia, y me cambiaron la dieta, y la dieta era alta en fibra, con leche de almendras y no lactosa. Leyendo esto, pues hay un capítulo dedicado a los problemas de salud mental y la microbiota. Yo puedo llegar a entender que el cuerpo físico se conecte con eso, pero hasta allá, hasta ahí no me da la Academia de Música y Literatura. La microbiota intestinal participa en la producción de los neurotransmisores, dopamina, serotonina, el 90% se producen en el intestino y tienen que ver con nuestras emociones y estado de ánimo, si estamos tristes, si estamos aburridos, si estamos bravos, si tenemos miedo. Entonces, si la microbiota intestinal pierde su equilibrio, como puede suceder en cualquier enfermedad digestiva, en un cambio de alimentación, ahora que está tan de moda, hacer dieta keto, muchas veces sin supervisión, esta alteración en la microbiota intestinal puede participar en el desarrollo como un factor en enfermedades multifactoriales como la depresión y la ansiedad. Pero aquí tenemos una psiquiatra, aquí está la doctora Jimena Mayorga, ¿sí? Con quien hemos hablado muchas veces de este tema. Entonces, es frecuente, hasta el 30% de los casos de personas que tienen síndrome de intestino irritable, estreñimiento, enfermedad por reflujo, ver que coexiste el trastorno de ansiedad y la depresión. O sea, que sí se conecta. Sí se conecta,
mucho y es un campo de investigación. La microbiota a mí me genera fascinación. Yo me atrevo a decir que es el tema más importante de la medicina hoy en día, no solo de la gastroenterología, por todo lo que hemos venido encontrando. ¿Y cómo cuida uno la microbiota? Como cuidarías, por ejemplo, la flora y la fauna de un ecosistema como el Amazonas, porque la microbiota intestinal, el parámetro más importante de su salud es la diversidad. Entre más diversidad tengas de animalitos, más saludable es. Entonces, ¿qué necesita el Amazonas? Por ejemplo, los animalitos que viven allí necesitan un ambiente adecuado, hidratación y necesitan tranquilidad y su alimento favorito. Y el alimento favorito de la microbiota intestinal es la fibra presente en plantas, como las frutas, las verduras, las nueces, las semillas, las leguminosas, los tubérculos, las especias, que es de lo que carece más la humanidad en este momento. Con el aumento de consumo de comida ultraprocesada, el consumo de fibra bajó. Nosotros tenemos un país privilegiado, donde tenemos la variedad, porque estos animalitos son comedores selectivos. No todos comen manzana, y a veces somos monotemáticos con las frutas y con las verduras. Entonces hay que buscar la variedad en toda la paleta de colores cuando vamos al supermercado, cuando hacemos nuestras recetas y nuestras preparaciones. O sea, la microbiota se cuida con una alimentación alta en fibra y con buena hidratación. Y variedad, sobre todo. Porque hay personas que no van a poder empezar con un consumo muy alto. Van a tener que empezar de menos a más, como irla entrenando. Es también como cuando tú entrenas un deportista. Lo tienes que ir llevando poco a poco para que las bacterias, yo hablo más de bacterias porque el 90% de la microbiota intestinal son bacterias, ellas se van multiplicando, van teniendo hijitas. Y a medida que yo le digo a la gente y la gente pues en redes sociales se acerca al tema, las bacterias se embarazan, tienen hijas. Mientras tú estás aquí, las bacterias están produciendo más hijas, entonces pues se está recuperando la microbiota intestinal. Y es verdad, o bueno, puede llegar a ser cierto que si uno utiliza siempre la misma fuente de fibra, el sistema se acostumbra y ya no funciona tanto. Si por ejemplo yo solo como avena todos los días, o si todos los días me como la misma fruta o las mismas 4 frutas, es posible que se acostumbre y pierda movimiento. Yo puedo tener unas frutas favoritas, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, la mía es el mango y la pitaya, pero hoy en día que tenemos tantos factores, tenemos una vida acelerada, estamos en el tráfico, tenemos una cantidad de información, estamos intoxicados de información, no dormimos todo lo que deberíamos dormir, estamos estresados, pues ahí es donde es más importante la variedad, ¿sí? En la alimentación. Y yo lo que veo es que las personas que a mí por lo menos me consultan van perdiendo la tolerancia a ciertas cosas cuando son muy monotemáticas. Ay, doctora, yo comía todos los días avena y de un momento a otro me empezó a caer mal. ¿Y qué otras fuentes de fibra consumías? Pero además hay trastornos de movimiento en el sistema digestivo, ¿sí? Hay estreñimiento, hay síndrome de intestino irritable o colon irritable. No solamente es el tema de la microbiota intestinal, sino que hay otros factores que pueden afectar el funcionamiento del sistema digestivo y hacer que se pierda la tolerancia que se tenía a uno o varios alimentos. Las personas casi siempre pierden en bloque, no solamente es a un solo alimento, o sea, la gente dice me cae mal la leche, me caen mal los frijoles, me cae mal el gluten, me cae mal la carne, me cae mal la hamburguesa, la pizza, van sacando de su alimentación muchas cosas. Y tendrá algo que ver también, digamos, es que a ver, está la teoría de los afectos, ¿no? En la filosofía que dice que el mundo en el que yo crezco, en el que yo me desempeño, me afecta de una manera diferente. El mundo que me rodea me afecta. Entonces, si yo nací en 1924 y nací en Rusia, la teoría de los afectos me llega de una manera, entonces mi percepción del mundo cambia de eso. ¿Será que la teoría de los afectos aplica también a eso? Si yo, por ejemplo, nací en Estados Unidos donde no hay pitaya, mi cuerpo se acostumbra a no recibir pitaya y tengo, digamos que mi digestión no depende de eso y puedo tener una digestión sana comiendo lo que como, o puedo haber nacido acá con 80.000 frutas y comérmelas todos los días y tener estreñimiento porque mi cuerpo también se acomodó a otro tiempo y a otro lugar. Y fíjate que Estados Unidos es uno de los países con mayor deficiencia de variedad de fibra. Yo acabo de estar en Orlando, me dio un estreñimiento terrible, la única fibra que ponían en el hotel era melón. Todo lo demás
era harina refinada, pan, pancakes, no hay variedad de fibra. Ellos llegan acá, supongamos que tú pones a un estadounidense y lo pones aquí, y puede pasar que su microbiota intestinal cambie, porque la microbiota intestinal está cambiando, cada 24 horas es otra, y empiezan a aparecer animalitos diferentes y empieza a aumentar la diversidad, pero también puede pasar que si esa microbiota viene muy mal por la falta de fibra, pero también del entorno, y cuando hablaste del entorno yo pensé en la parte biopsicosocial, cómo era su relación con sus padres a temprana edad, qué red de apoyo tiene la persona, qué tanto estrés vive, pues puede pasar que llegue y la bandeja de frijoles le cae tan mal que siente que se explota. Entonces tiene que trabajar para recuperar esa microbiota intestinal y volver a llegar a tener alguna tolerancia. Y es algo que trata mucho el libro, es poder llegar a encontrar ese nivel de tolerancia. Habrán personas que se pueden comer la bandeja paisa completa, habrán personas que llegarán a medio pocillo, ¿sí? Pero yo busco que todos puedan llegar a comer en cierto nivel de libertad sin restricciones. La pregunta también iba un poco pensando, por ejemplo, uno viaja a la India y vive con diarrea todo el viaje. O va a Roma y está estreñido porque solo pan y café y dulce. Te cambia la microbiota. Yo creo que me cambió la microbiota en estos 10 días que estuve afuera, y mañana estoy pensando en el buffet del hotel cuánta fruta va a haber en variedad, porque tengo que empezar a trabajarla nuevamente. Pero hoy ya hice muy bien popó, ya se los había dicho, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, porque uno llega y se pregunta y dice, pero ¿sabes cómo hace popó con esta comida? Yo me preguntaba lo mismo, o sea, ¿será que están haciendo popó? Cosas que solo se logran en una conversación de la que hacer popó, aplicar la teoría de los afectos a la microbiota. Muy bien. Claro que sí. Bueno, hablemos ahora un poco de esta parte final del libro que me parece que se aleja un poco como de esa idea ya médica, biológica, científica, y se va un poco más a la parte emocional, a empoderarnos alrededor del hecho de hacer popó, a dejar la vergüenza de lado, porque muchas veces prueba el libro también, el estreñimiento se debe a que no le da pena, o no puede, o estoy estresado y no puedo, y sé que tengo la misma presión de tengo que hacer popó, no me dejas hacer popó. Tengo 5 minutos, no he hecho popó y tengo que salir a trabajar, porque si no hago popó antes de salir a trabajar, todo el día voy a estar de mal genio y pues no pasa nada. ¿Cómo manejar eso? Yo siento que como este es un cerebro, hay que hacerlo consciente y hay que conectarlo con este otro cerebro. Entonces, si es una prioridad hacer popó todos los días, porque yo siempre digo, y esto le causa risa a la gente en redes, la gente dice, es que yo empiezo el día escribiendo pensamientos en una libreta. Es que yo empiezo el día haciendo ejercicio, haciendo una oración, sí, está muy bien, lo respeto, pero la mejor forma de empezar el día es haciendo muy bien popó. Perdón, pero es la mejor forma, ¿sí? Para que no te llenes de gases a lo largo del día, para que la comida no te caiga mal. Entonces, si hacemos consciente eso, empezamos a tener rutinas digestivas adecuadas, no nos saltamos comidas, el pedipaseo, que es caminar después de comer para que se active el movimiento intestinal, comer con mayor variedad de frutas y verduras, hacer el proceso divertido, porque es que además sanar siempre fue considerado como aburrido, ¿qué me va a quitar? ¿O yo soy culpable de qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? El libro, digamos que aborda el tema como no, vamos por una meta, vamos a recuperarnos, vamos a volver a comer divertido y en libertad. Si asumimos ese proceso de esta forma, conectando estos dos cerebros, dándole al popó el lugar que le pertenece, entendiendo el mensaje que el popó tiene para cada persona, porque ahí están las pistas, que va a resolver el problema de salud digestiva de muchas personas, ahí va a empezar el proceso de recuperación de muchos. Para ir cerrando y dejar que los demás hagan preguntas, hay también un contenido que yo recuerdo mucho de la doctora del popó que dice, si no has hecho popó, te tomas 2 vasos de agua, desayunas en una buena cantidad y si te cae te tomas un café y seguro haces popó. ¿Por qué todo eso? Pero la verdad es que confieso que lo uso y sí funciona. Sí funciona. ¿Por qué? Porque es que el colon está programado
como cerebro para evacuarse cada mañana, tiene una cronobiología. Entonces, habrán algunos que tienen un muy buen reflejo apenas se levantan y bendecidos y afortunados. Pero los que lo pierden tienen que instaurar una rutina que en un principio tiene pasos, pero ya después se vuelve en automático porque el cerebro llega a entenderlo. Es casi como un aprendizaje cognitivo-conductual para los que son psiquiatras y psicólogos y médicos. Tú reentrenas ese colon a que entienda que cada mañana, casi en el mismo momento, le vas a mandar esas órdenes y él va a responder, está en la capacidad de hacerlo, es muy inteligente. Entonces, si yo me levanto y no he hecho popó, yo no tengo por qué forzar la evacuación, yo tengo por qué forzar al príncipe, que es el ano. Yo lo tengo que forzar, déjenlo quieto. Me tomo 2 vasos de agua, desayuno muy bien para estimular el reflejo gastropólico. Cuando el estómago se llena, le manda la orden al colon para que se mueva. Y después de desayunar, ojalá con un muy buen café, porque el café funciona casi que como un laxante natural, debo intentar con el banquito. El banquito lo sacamos a la venta este año y fue un hit. Te inclinas hacia adelante, respiras profundo, botas aire, como si fueras a apagar una velita. 5 minutos, no, 5 minutos para que no pasen de 10, porque uno dice 5, se quedan 10, si uno dice 10, se quedan 20, si dice 20, se quedan hasta que las piernas se duermen. Entonces, pero no ver una serie de estas que ahora están muy de modas con el celular, para empezar una digestión sana y una vida feliz. Bueno, abrimos preguntas. ¿Alguien quiere conversar con una doctora de popó? Romy. Es una realidad porque el 50% de lo que evacuamos cada mañana es microbiota intestinal, y una microbiota sana puede ser el tratamiento de una microbiota enferma. Pero esto se procesa en un laboratorio, se puede administrar en cápsula o se puede administrar por endoscopia oral o por vía rectal, y el año pasado fue aprobada por la FDA la primera cápsula de trasplante de microbiota intestinal para una infección por una bacteria que se llama Clostridioides difficile. Para los que son médicos, antes se llamaba Clostridium difficile, y es impresionante. O sea, una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte hoy en una clínica por una infección muy agresiva que no responde a los antibióticos, fíjate. Esta bacteria llega a tomar control de la microbiota intestinal, y después de que se hace el trasplante de microbiota sana, obviamente tenemos que tener una microbiota sana, no puede ser una microbiota enferma la que le demos al paciente. Es un cambio de la noche al día. O sea, es un paciente que en 24 horas sale adelante, y el mensaje es muy bonito porque es como la microbiota completa en su diversidad llega a tomar control y le dice a CEDIF, vete que tú no tienes lugar aquí. ¿Y eso cómo funciona? ¿Hay un donante de materia fecal? Hay donantes de materia fecal, exactamente. Ay, es literal la mierda compartida. Por eso yo digo, sí, por eso que yo digo, Laura, que culturalmente ya no nos van a poder insultar con el popó. O sea, si a ti te mandan a comer, la gente se va a reír, porque no, pues si me mandas a comer oro, porque el popó es oro, el popó puede ser tratamiento para otra persona, entonces ya no nos va a afectar. Mi Vale es gastroenteróloga también. Otra doctora popó. Una vez me contaste que en Estados Unidos están haciendo una especie de prueba de una cápsula que ayuda a mover el intestino en los pacientes con estreñimiento que tienen problemas de movilidad, como que te ayuda desde adentro que se mueva el intestino, no sé qué pasó con eso. Y lo otro es, ¿cómo convences a un paciente que el laxante no le hace mal? Ay. ¿Cuáles son tus estrategias? Porque de verdad es como una noción de escritorio, vamos a ver dependiente a eso, ¿cómo hago luego? ¿Qué haces tú? La cápsula vibratoria de colon para los que somos gastroenterólogos, Paola, que también es gastroenteróloga, Satish Rao, que es experto en estreñimiento, estuvo en el desarrollo, es un experto mundial en este tema, en su desarrollo. Hay estudios que han mostrado cómo la vibración, el movimiento, incluso externo, y hay también sistemas de vibración externa, puede llegar a ayudarle al colon a recuperar su movimiento. Entonces, diseñaron una cápsula que tú te la tomas en la noche, la cargas prácticamente como un celular, tiene un sistema de programación con un celular,
te la tomas y en la mañana empiezan movimientos en el colon, los movimientos necesarios para hacer popó. No ha llegado a Colombia, ya está autorizada en Estados Unidos para estreñimiento refractario, personas que no han respondido a otros tratamientos con medicamentos. Entonces, pues es de estas cosas muy novedosas y el libro habla sobre la cápsula vibratoria. La otra pregunta, que es un reto para todos los que somos gastroenterólogos, también lo trata el libro y es esta noción de yo me voy a volver dependiente del medicamento, ¿no? Es como yo si empiezo esta fibra, incluso con la fibra, nunca más voy a poder hacer popó sin la fibra. ¿Sabes yo qué les digo, Vale? No, es que tú ya eres dependiente. ¿Cómo así, doctor? Tú eres dependiente del estreñimiento, porque tú dependes de evacuar bien para poderte poner un jean apretado, para poder ponerte un vestido de baño, para poder comer. O sea, tú ya dependes. Tú no eres libre de tomar esas decisiones muchas veces porque precisamente esa incapacidad que te está generando el trastorno de movimiento que tiene tu sistema digestivo no te permite funcionar en libertad. Y la mayoría de medicamentos que nosotros utilizamos en gastroenterología no generan ese efecto. Juli, tú recordaste de algo que yo sufrí durante muchos años. Quisiera que contaras cómo logramos relacionar la fibromialgia con la salud digestiva. Creo que acá sí tenemos que... ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto nos queda? Vale. La microbiota intestinal, la pérdida de su equilibrio se ha relacionado con el desarrollo de fibromialgia y es una enfermedad que se ve mucho con el síndrome de intestino irritable, que es una enfermedad donde es primordial la pérdida del equilibrio de la microbiota intestinal. Y es una enfermedad que también se queda sin respuestas, a veces no le vemos salida y es lastimoso ver a una persona que se levanta con dolor en todo el cuerpo y que además no se ve enferma, entonces no se le validan sus síntomas y no hay empatía, que es lo mismo que sucede con el colon irritable. Y lo interesante es que evacuar muy bien, recuperar la variedad de fibra en la alimentación y la utilización de probióticos a mí me ha servido en pacientes con fibromialgia. Cuando empiezan a evacuar todos los días completo y los casos son contados con los dedos de la mano, se les ha quitado el dolor, no habiendo respondido a otras terapias, ¿sí? Es que tampoco hay mucho, digamos, quisiéramos que existiera más en fibromialgia, entonces yo la entiendo como una enfermedad en la cual juega un papel muy importante la microbiota intestinal. Pero pinche microbiota está en todo. Está en todo. Suéltanos. En suéltanos, exacto. Más que una pregunta es como un agradecimiento a todo lo que has hecho. No te imaginas cuántas personas lograron correr un maratón habiendo hecho popó 30. Porque correr 5, 10, 15, 21, 42, lo que sea, con ganas de hacer popó en un camino. Y con un solo reel que hicimos, de cómo entrenarse para poder hacer popó antes de salir a correr, funcionó muy bien. Así que gracias. Fantástico. Cami. Soy una mamá nueva y nuestra sociedad tiene como una costumbre de escuchar mucho a los papás, o sea, llámese mi mamá o mi suegra, los bebés hacen popó y entonces, está como blandito el popó, dale guayaba, no, está duro, dale papaya, eso, o sea, si es real, funciona, podemos hacer eso para solucionar un poquito el tema de cuando vemos que el popó no está saliendo como debería. Cuando no es un Bristol licuado. Salió de la categoría normal. Yo soy gastroenteróloga de adultos, pero para escribir el libro me tuve que embarcar en este tema. Aquí está Michelle, que yo siempre comparto el perfil de Michelle, que es gastroenteróloga de niños. El consumo de frutas y verduras es muy importante, pero ellos están en una etapa de comedores selectivos. Yo he aprendido con mi hija, ella apenas hace 2 años, tiene 8, empezó a comer más variedad. Era como de estos niños que llamamos picky eaters, ¿sí? Entonces, sí es importante, pero también hay que consultar, porque es que el problema es que el estreñimiento del adulto empieza en la etapa infantil y tenemos estrategias.
no jueguen con el ano del niño, porque es que les ponen supositorio, les introduce el tallo de cebolla, les dan jugo de ciruela antes de terminar la lactancia materna. Entonces tenemos estrategias para que los niños con los pediatras y los gastroenterólogos pediatras y los nutricionistas, acá está Romina que también trabaja el tema de nutrición infantil, Joa está por ahí que también es nutricionista, también para empezarlos a conectar con la alimentación y que ellos, yo cuando empecé como a no presionar a mi hija que comiera frutas, ella se empezó a enamorar solita, pero que las viera todo el tiempo, llevarla al supermercado, permitirle que las tocara, porque no es un proceso fácil. Yo más o menos me imagino en qué punto estás. Y uno tiene que seguir sus instintos como mamá también. A veces hay que hacer como que sí, yo le voy a dar eso, pero por dentro no, yo voy a hacer esto que yo siento que tengo que hacer, definitivamente. Creo que ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. A Juliana, Sí, por favor. Por favor.